Que Morena y sus aliados van por todo para la extinción de los fideicomisos. No se están escuchando las voces de los académicos, de los cineastas, del mundo del llamado de la intelectualidad. Bueno, ni siquiera de los dedicados a la salud. A ver, el planteamiento que está haciendo Morena para desaparecer los fideicomisos 54, 55, tiene un propósito noble. Es decir, si ese dinero se canaliza hacia la compra de la vacuna, hacia el sector salud, me parece que el propósito es noble. Tiene un propósito noble porque nosotros estamos a favor de la transparencia, del manejo correcto de los recursos, del combate a la corrupción, y esa es la parte noble, digamos, de esta propuesta. Está mal el cómo, el método. ¿Por qué está mal? Porque tapan un hoyo destapando 55. Entonces está mal. Segundo, porque esta operación, análisis de cada uno de los fideicomisos, tiene que hacerse de manera casuística, es decir, uno por uno, para que así, en ese análisis de uno por uno, se pueda determinar, uno, si el fideicomiso es bueno, si ha funcionado; dos, si es malo, si es regular o es pésimo, y entonces tomar la decisión en función del funcionamiento del fideicomiso y en función de la tarea, objetivo o política pública o demanda social que atendía este fideicomiso. Es decir, pongo el ejemplo del Fonden. ¿Será necesario castigar a las personas de los estados, de las comunidades, que seguramente van a sufrir, lamentablemente, pues inundaciones torrenciales, sismos, que pierden su casa, que pierden la vida? ¿Será necesario tomar ese dinero para canalizarlo acá, descuidando esa tarea, dejando al abandono y ahí a que se las arreglen como puedan las gentes más pobres de este país? Se me hace una contradicción. Entonces, lo que se requiere aquí es el análisis casuístico, uno por uno, es decir, se requiere una operación con bisturí, y lo que Morena está haciendo es traer al quirófano un machete, un hacha, y entonces corta de tajo todo, y eso me parece un error garrafal, porque te dice, cancelo todo, y luego te dicen, no se van a descuidar estas tareas, las va a atender quién sabe quién, con quién sabe qué recursos y quién sabe cuándo se puedan atender. Entonces, el grupo parlamentario del PRI, pues está en contra de esto, porque están descuidando algo que es importante, y ponía el ejemplo del Fonden, pero los recursos para la investigación y la ciencia. Fíjense ustedes, hay 66 proyectos, 60 proyectos, tengo entendido, encaminados a buscar una solución a esta pandemia del COVID. Pues ya sin dinero, pues eso se va a la basura. Es una contradicción dejar sin recursos a la investigación, a la ciencia, a la tecnología. Y de por sí es muy limitado. El deporte, ¿no? ¿Perdón? Es muy limitado. Pero además de por sí es insuficiente, y ahora le cercenas, le cortas, le das el machetazo a todo, sin decir agua va, pues me parece un error. Y te puedo decir, el del apoyo al deporte, el del apoyo al cine, a las actividades cinematográficas, y te puedo decir, todos los que están ahí requieren un análisis pormenorizado. Reitero, aquí la operación para analizar y decidir qué pasa, cuál es el destino de cada fideicomiso, tiene que ser una operación con un bisturí. Y aquí a alguien se le ocurrió sacar un machete y trae un hacha y agarra parejo, corta todo, y eso no está bien. Reitero, vamos a ver si se puede tapar el hoyo de la vacuna, lo cual está bien, pero destapamos 55 hoyos. Es decir,
pues es una contradicción. Entonces, nosotros en el PRI vamos a votar en contra, lo hemos dicho desde hace ya varios meses. No podemos apoyar la desaparición de estos fideicomisos. Quien tome la decisión, quien vote a favor, que asuma la responsabilidad. Pero me parece que están descuidando tareas muy importantes de sectores y segmentos muy importantes. Y el gobierno no puede, por atender un tema, descuidar 55 temas. Ese es el arte del gobernar, el buscar los equilibrios. Y me parece que en esta decisión de Morena, de la 4T, pues se están equivocando. Y ojalá se pueda reflexionar y se pueda recapacitar para que no se utilice el machete. Diputado, ¿cómo este dictamen garantiza que esos 150,000 millones de verdad se destinen al sector salud y a la atención de la pandemia? Eso depende de una vez que estén esos recursos concentrados en la Secretaría de Hacienda, depende de que no haya por ahí otra prioridad y se destinen a otra tarea, pero ya no es, digamos, un tema que podamos definir en este momento. Hoy lo que está en juego es evitar que se cancelen los fideicomisos, evitar el machetazo. Diputado, la violencia por los feminicidios, por estas situaciones que no se atienden, los reclamos de las mujeres, incluso los albergues que estaban por ahí garantizados para las mujeres que son violentadas en sus casas o en la calle, pues también van a pasar a mejor vida, pero esta situación sigue escalando a niveles. Bueno, y es un tema que no podemos negar ni minimizar. Minimizar un tema como el de la violencia que se está dando contra las mujeres y niñas en este país, pues es querer negar la realidad. Y hasta donde yo sé, los problemas se resuelven reconociendo que hay un problema. Luego estudiando el problema, con un diagnóstico del problema, con un análisis del problema. Luego tomando un mecanismo, una estrategia, opciones, decisiones alternativas para resolver ese problema. Y luego poniéndole recursos, porque ningún problema se resuelve por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues claro que se tiene que atender este tema. Por eso es que me parece que no podemos tratar de tapar un hoyo destapando 55. Entonces, yo con eso me quedaría. Diputado, ¿qué interpretación da usted al Parlamento abierto que se generó para precisamente conocer las opiniones sobre la desaparición o no de los fideicomisos, donde el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, se comprometió ante distinguidos directores, por ejemplo, de cine, a que no se iba a eliminar precisamente el Fidecine y el resto de los... ¿Cómo ve ahora? ¿Con qué cara les van a salir a todas estas personas que invitó a la Cámara de Diputados a participar en el Parlamento abierto y ahora salen con que van a desaparecer los 55 fideicomisos? En el PRI vamos a salir con la misma cara, a decirles que no estamos de acuerdo como no estuvimos en aquel entonces. Y quien tenga que dar una explicación a esas voces, pues que la haga. No nos corresponde a nosotros. Nosotros somos congruentes. Hemos dicho que no estamos de acuerdo. Y vamos a decir hoy que tampoco estamos de acuerdo. Y el jueves, que seguramente se discute el tema en el Pleno, diremos nuevamente que no estamos de acuerdo. Pero daremos los argumentos, que esa es la diferencia entre un grupo parlamentario que argumenta, que propone, que sugiere, que busca opciones, y alguien que simplemente toma decisiones porque tiene los votos para poder cercenar, en este caso, 55 fideicomisos. Diputado, ¿cómo está viendo la fracción del PRI preliminarmente la iniciativa presidencial sobre el sistema de pensiones? La vamos a analizar. Es un tema que no se puede soslayar, que hay que atenderlo. Sin embargo, hay un diferendo ahí en el que se tiene que todavía discutir mucho, que es el tema de poner un tope, digamos, el tope que pues va en contra incluso de la propuesta inicial que se hizo y que se pactó con los empresarios. Pero todo lo que le sirva a las y los trabajadores, lo vamos a apoyar. Nosotros estamos a favor de que las y los trabajadores de este país tengan una pensión que les sirva para vivir con decoro, de manera digna y decorosa, pues, que puedan vivir, no sobrevivir. Y entonces vamos a cuidar que se garantice eso en esta iniciativa, porque para nosotros lo más importante es que las y los pensionados, que ya entregaron toda su vida a este país, tengan una forma decorosa de poder seguir viviendo los años
vivan hacia adelante, ¿no? Pero ahí hay un pequeño diferendo. Yo creo que eso lo vamos a discutir y lo vamos a tener que acordar de la mejor manera, porque sí creo que hay que atender el tema de las pensiones. Oiga, diputado, pero por ejemplo, para lograr esto de que se viva mejor un pensionado, pues sería a mediano y largo plazo, ¿no? Porque ahorita las condiciones además ni están como para... Tienes toda la razón, pero más vale tarde que nunca y más vale dar el primer paso, porque si vamos a estar sacándole al bulto a este tema como se ha hecho durante mucho tiempo, porque es un toro muy grande que hay que torear, que hay que lidiar, pues me parece que es un error, hay que enfrentarlo. Y aunque sea a mediano y largo plazo, que bueno, haya ya una expectativa, es mucho mejor empezar hoy y terminar en algunos años, a nuevamente dejar el tema de lado y no hacer nada. Así es que nosotros vamos a cuidar que las y los pensionados tengan una mejor retribución para que tengan pues un mejor nivel de vida. Gracias compañeros. Gracias.